En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos ya con la sección internacional, con España en el mundo, y en estos momentos nos vamos a ir a un país, a Ucrania, que lleva soportando ya un intento de invasión de Rusia, una guerra, una matanza, bombardeos, destrucción de poblaciones civiles, desde hace 4 años. Y España, evidentemente, no es que haya sido decisiva en esto, en este momento no lo somos en nada, y si en algo hemos sido decisivos ha sido en comprar gas ruso para favorecer la financiación, por ejemplo, pues de las bombas que se utilizan para provocar la muerte, para matar, para asesinar a ucranianos. Nos está escuchando ya Nicolás Pascual de La Parte. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Carlos. Nada, un placer. Tenemos un problemilla, a ver si lo vamos solventando, porque reverberas, pero bueno, ahora lo solventamos, Nicolás. A mí la verdad que me da muchísima pena lo que está pasando en Ucrania, me da muchísima pena lo que están teniendo que soportar, y me da una pena enorme también, incluso ya desde el punto de vista de España, lo que nos está ocurriendo, la pérdida de prestigio, la pérdida de liderazgo, y lo que estamos haciendo el ridículo sin dar el apoyo que podríamos dar a Ucrania, Nicolás. Pues sí, tienes toda la razón, Carlos. Como sabes, ahora hay negociaciones en Ginebra. Mañana hay una ronda negociadora entre Estados Unidos y Ucrania para empezar a hablar ya del plan de recuperación de Ucrania cuando termine la guerra, cuando se produzca el alto el fuego y haya un plan de paz. Está negociando ya cuál va a ser el plan de renovación, de reconstrucción nacional en Ginebra, como digo, mañana. Y para el mes de marzo está prevista una nueva ronda de negociaciones tripartita, Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Es decir, siguen avanzando las dos líneas de negociación, la política y la económica, pero yo soy muy escéptico. Yo pienso que Putin no tiene ningún interés y que está jugando con todos nosotros, que está jugando con Estados Unidos, que está jugando con Europa, porque lo único que quiere es tiempo. Él piensa que el tiempo juega a su favor y no le veo ninguna ganas de sentarse en la mesa negociadora para conseguir un acuerdo de paz que no sea una claudicación por parte de Kiev, por supuesto. O sea, ¿tu sensación es que realmente está ganando tiempo? Sí, porque no sigue exigiendo lo máximo, es decir, no se ha bajado de ninguna de sus exigencias. Quiere que le garanticemos que Ucrania no va a entrar en la OTAN nunca, quiere que le garanticemos un límite máximo en las fuerzas ucranianas que no pasen de 100.000 efectivos, quiere quedarse con el Donbass, incluso con la zona que no tiene ocupada militarmente en Donetsk, quiere además que se reduzca al máximo las capacidades de defensa y no quiere ningún despliegue de tropas extranjeras para verificar el eventual alto el fuego. Si quiere todo eso, la verdad es que no quiere la paz. Y como la claudicación no es una opción, supongo, por parte de Kiev, pues me da la impresión de que está intentando engañarnos a todos y ganar tiempo. Claro, las cifras son dramáticas. Después de 4 años de guerra, el número de soldados, sumando todos, rusos, ucranianos, muertos, heridos o desaparecidos, se acerca a los 2 millones de personas. Pero claro, lo que nos estás diciendo, Nicolás, es decir, Rusia en estos momentos no solamente estaría exigiendo el 20% que se le calcula que tiene ocupado de Ucrania, sino que está pidiendo zonas que incluso con una invasión y matanzas no ha conseguido. Así es, hay zonas del Donbass en el Oblast de Donetsk, que está al norte, que no tiene ocupadas y quieren que se les entregue incluso en un eventual acuerdo de paz. Eso a mí me da la impresión de que, insisto, no tiene ninguna voluntad política, piensa que el agotamiento de los ucranianos y el agotamiento del esfuerzo europeo, además ha tenido un ejemplo hace muy poco tiempo, cuando ese préstamo que hemos acordado para los 2 próximos años, otorgar a Ucrania por valor de 93.000 millones de euros. Te acordarás lo trabajoso que fue acordarlo en el Consejo, porque no fuimos capaces de desbloquear los activos rusos depositados en entidades financieras europeas. Pues lo ha bloqueado Eslovaquia y lo ha bloqueado Orbán, porque tiene elecciones el 12 de abril en Hungría y cree que negarse a ayudar a Ucrania le puede dar votos en su país. Y por tanto ni siquiera ese préstamo se lo podemos integrar a Ucrania. Ayer y antes de ayer estuvieron en Ucrania tanto el presidente del Consejo, Costa, como la presidenta de la Comisión, von der Leyen, pero con las manos vacías, porque iban a entregarle precisamente el préstamo que coincidía con los 4 años de la invasión criminal de Ucrania por parte de Rusia, pero solamente han podido darle buenas palabras a Zelensky. Ayer tuvimos un acto aquí en el Parlamento, en el cual entró Zelensky en pantalla. Yo tuve el honor también de hablar.
en ese acto, y aquí estamos todos dispuestos a seguir a apoyar a Zelensky hasta donde sea necesario y el tiempo que sea necesario. Pero Putin tendrá otros cálculos. Él debe pensar que una vez que Estados Unidos se ha separado de Europa en el apoyo incondicional a Ucrania, que los europeos no vamos a ser capaces de mantener esa unión y ese frente unido, y que con el paso del tiempo las contradicciones internas, sobre todo esos países del centro de Europa, harán que nuestro apoyo a Ucrania pues deje de ser unánime, que deje de ser permanente y entonces quedarse con su programa máximo. ¿Cuánto tiempo le das a la farsa, siguiendo la tesis que estás planteando, que me parece absolutamente plausible? ¿Cuánto tiempo le darías a la farsa de negociación por parte de Putin para ganar tiempo hasta que se viese que está tomando el pelo a todo el mundo? Yo creo que entre los profesionales estamos todos de acuerdo en que esto no es serio. Lo que pasa es que, claro, no se puede decir claramente porque tenemos que decir que estamos de acuerdo con todos los esfuerzos que se están, por el que claro, tampoco puede aparecer como un obstáculo a la búsqueda de la paz, y además tampoco puedes desvincularte de los americanos directamente, que son los que están llevando todo el peso de la negociación. Pero dado los términos de la negociación, dado lo que está exigiendo Putin, me parece realmente que no es posible que haya un acuerdo de paz, no sé, en las próximas semanas, próximos meses, a no ser que Putin cambie su opinión. Es que no ha cambiado nada. Está exactamente en la misma posición de salida que hace 4 años, Carlos. Ahora, fíjate, vamos a ver, al final Putin va a tener la capacidad, evidentemente Rusia es una dictadura, el sometimiento de la población es más que obvio, pero es verdad que si analizamos los planes de los dos, el plan por parte de Ucrania es conseguir generar, perdón, Nicolás, es conseguir generar bajas por volumen de 50.000 rusos al mes, y la capacidad de reclutamiento que está mostrando en estos momentos Moscú es de 30.000 rusos al mes. Esas cifras en algún momento tienen que empezar a generar daño, porque esas víctimas, o sea, el ucraniano sabe que defiende su patria, pero el ruso es un señor enviado, o en muchas ocasiones presionado o bajo coacción o por ordeno y mando por parte de Putin. ¿Eso en algún momento puede desatar una ola anti-Putin o le da olímpicamente lo mismo y no hay ninguna capacidad de generarle inestabilidad? Es que no son forzados, Carlos, son gente comprada. Son jóvenes de la zona más atrasada de Siberia, de Rusia, a los cuales le pagan del orden de 3.000 a 5.000 dólares al mes, que para ellos es una fortuna. Y además con la garantía de que si caen en el frente, su familia se quedó con una pensión bastante considerable para el resto de su vida. Eso, que en Occidente no sería ningún acicate, para esa gente sí lo es. Y por tanto, hay voluntarios todavía a ir al frente a jugarse la vida por esa cantidad de dinero. Bueno, pero no olvidemos una cosa, Carlos. Rusia ha perdido ya la guerra moral políticamente. Solamente le queda el frente militar y tampoco lo está ganando. Hacemos un rápido repaso. Putin entró en guerra para acabar con el régimen de Zelensky y para poner un gobierno título en Kiev al cual pudiese manejar. No lo consiguió. Quiso apartar a la OTAN, expulsar a la OTAN hacia el oeste. Y sin embargo lo que consiguió fue que 2 países neutrales, Suecia y Finlandia, entrasen en la OTAN. Consiguió la unidad de la OTAN y de la Unión Europea como nunca habíamos tenido en un conflicto. Está arruinando a Rusia, la economía rusa está al borde del colapso, si no está ya colapsada en muchos sectores. Y ha convertido a Rusia en un vasallo de China, al cual de cuya compra de hidrocarburos, de petróleo y de gas a precios de descuento para China y para la India, ha convertido, como digo, a Rusia en un vasallo de China. Es decir, menudo desastre. Y además contamos las bajas que tú acabas de decir, que para Rusia están entre 1 millón y 1.200.000. ¿Dónde está aquí la victoria? No, está claro, está claro. Pero una cuestión, si pongámonos que dure la farsa de la negociación 2 meses, 3 meses máximo, ¿no podría haber una reacción por parte de Estados Unidos, lo digo metiendo en este análisis el factor orgullo de Donald Trump, que diga, me han hecho quedar mal, me han hecho quedar de ridículo, de que no tenía capacidad real de influencia, después de haber dicho de todo, a mí me respeta Putin, tenemos un acercamiento, yo me fío de él, después de todo eso, ¿no podría haber una reacción de Estados Unidos precisamente de decir, mira, pues lo siento mucho, ahora me sumo en cuerpo y alma y efectivamente Ucrania va a tener todo lo que quiera? ¿Eso se podría llegar a dar? Yo creo que no, por una sencilla razón. La negociación de Estados Unidos está determinada por el calendario electoral norteamericano. Recuerda que en noviembre hay elecciones de medio mandato, en el cual se va a renovar parte del Congreso y del Senado. Y ahora mismo las expectativas de voto son muy negativas para Trump. Perdería tanto la mayoría en el Congreso como en el Senado. Él lo que quiere es llegar a un acuerdo con Ucrania
para verano o antes de verano que pueda utilizar en las elecciones de noviembre, porque acuérdate que él prometió que llegaba a un acuerdo de paz con Rusia en 24 horas. Sí, sí. Y por tanto no puede quedar en ridículo. Y entonces, si él ve efectivamente que no va a poder conseguir una paz, se va a desvincular totalmente. O sea, no va a apoyar masivamente a Ucrania, sino que se va a desvincular del tema. Supongo que explicará a los americanos que los europeos nos hemos portado mal, que los rusos no son de fiar, que los ucranianos ya está bien de apoyar a los señores que no quieren negociar la paz y que América no se le ha perdido nada y que por tanto se va tranquilamente de allí. Ese sería el escenario de aquí a verano si no consigue avanzar en el proceso de paz. Lo que pasa es que como el calendario electoral es tan fuerte, la presión, él va a presionar a Trump, a Zelensky, para que acepte al menos formalmente algún acuerdo de paz. Después ya veremos eso cómo se puede aplicar o no se puede aplicar, pero al menos un alto el fuego que consiga un intercambio de prisioneros, una línea de división controlada internacionalmente, algo así sí se puede conseguir, pero eso no es un acuerdo de paz duradero, eso sería un alto el fuego provisional y bastante frágil. Ya, sobreentiendo que eso es precisamente lo que está descontando Putin, que está lanzando ya amenazas a Francia y a Rusia, diciendo que va a reaccionar contra ellos, amenazándoles, porque dice que están poniendo a disposición de Ucrania tecnología nuclear. ¿Se está preparando ya para una salida de la mesa de Estados Unidos y empieza a concentrar los esfuerzos de debilitamiento, si es que lo consigue, en Francia y Reino Unido? Pues sí, Putin ya ha por sentado que Estados Unidos se va a cansar del tema y que Trump en un momento dado se va a desvincular de todo el proceso de paz si no consigue resultados pronto. Y efectivamente, ahora el siguiente paso para Putin sería crear contradicciones entre los estados europeos, básicamente entre Francia, Alemania e Inglaterra, para que sus opiniones públicas también exijan a sus gobiernos que presionen a Zelensky a que se siente en una mesa negociadora y acepte unos términos de claudicación. Ese es su plan, efectivamente, ese es el cálculo que hacen. Oye, vámonos a territorio iraní a ver qué es lo que está ocurriendo, porque ha habido unas declaraciones por parte de Trump, que de hecho creo que las tenemos y las vamos a escuchar, en las que yo no sé si da la sensación, Trump es así, o sea, se levanta con un pie, permanece al mediodía con otro y por la noche se inventa un tercer pie para poder acostarse con otra versión. Pero da la sensación de que empieza a apostar por una vía diplomática que no tendría nada que ver con el despliegue militar que estamos viendo en las cercanías de Irán. Vamos a escuchar las declaraciones de Trump. Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia, pero una cosa es segura, nunca permitiré que el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo, que lo son con diferencia, tenga un arma nuclear. No puedo permitir que eso suceda. Nicolás, entonces, en estos momentos ya no estaría hablando de las matanzas que está propiciando el régimen iraní, la teocracia islámica iraní, el régimen de los ayatolás, sino que ahora estaría hablando de un arma nuclear y esto le daría más tiempo, en principio. No, yo lo leo de una forma un poquito diferente. Él quiere mantener abiertas las dos vías y atacará a Irán cuando le convenga y cuando tenga todos los pronunciamientos a su favor. Acuérdate que cuando estaba negociando con los iraníes, eso en el verano pasado, eso no le evitó bombardearlos junto con Israel en la famosa guerra de los 12 días, en junio del año pasado. Él no puede decir a los iraníes cuándo les va a atacar, evidentemente. Tiene que mantener esa ambigüedad abierta para que el ataque de alguna forma sea una sorpresa, hasta cierto punto, porque todo el mundo sabe que en un momento dado puede atacar. Y los iraníes han tomado todas las prevenciones posibles. Pero ese despliegue tan masivo que tiene en aguas del mar Arábico no se puede mantener mucho en el tiempo, por muchos motivos estratégicos, económicos y financieros. Es decir, o toma una decisión de aquí a un mes o un mes y medio, o tiene que desmantelar ese despliegue militar. Y eso lo vamos a ver pronto. Si lo mantiene, está claro que el ataque está encima de la mesa y lo que pasa es que tiene lógicamente que gestionar y calcular muchos factores. No solamente Israel, que me da la impresión de que no quiere que ataque a Irán, porque la respuesta de Irán sería contra Israel directamente a través de los misiles, sino de los estados del Golfo, que son aliados preferenciales de Estados Unidos, empezando por Arabia Saudí, pero después por los Emiratos Árabes, por Kuwait, por Qatar, que no quieren ni ver, en sueños, cómo se puede bloquear el estrecho de Hormuz por donde salen sus exportaciones de petróleo. O que Irán ataque a las bases americanas que están en esos países y que por tanto también causen bajas en la población civil de esos países. Es decir, todos los países de la zona están a favor de que no haya un ataque militar porque temen la reacción militar de Irán, que es un país mucho más potente que Venezuela
y que, por supuesto, si se ve atacado, va a responder porque ha tenido décadas para crear una red de células terroristas durmientes en todo Oriente Medio e incluso en Europa. Y, por tanto, la decisión, esta vez es mucho más seria que la que fue en su momento el extraer a Maduro, porque significa que puede ser que obligue a Estados Unidos a mantenerse en un conflicto durante semanas y meses, que también además le ocasione bajas al propio ejército norteamericano. Vale, es decir, que podríamos interpretar que realmente está justificando un futuro inminente ataque ante los socios que tiene en la zona, ante Arabia, ante Emiratos. Tiene que convencer a los socios primero de que tiene capacidad de protegerlos de cualquier ataque de revancha iraní, de que no van a sufrir económicamente mucho porque sería una operación rápida y quirúrgica, y a Israel, lógicamente, que tiene controlado todo el tema de los misiles de medio y largo alcance. Es decir, son varios factores, son varias pistas que tiene que controlar, aparte de la seguridad de sus propias tropas. Y, por tanto, todos esos factores hacen mucho más complejo cualquier operación militar. A ver, lo que estás contando, desde luego, tiene mucho mejor encaje con lo que ha ocurrido, una reunión de senadores y congresistas demócratas del partido de la oposición con Marco Rubio y el director de la CIA, encuentro del que han salido los senadores y congresistas demócratas convencidos de que va a haber un ataque inminente, que por cierto, Nicolás, cuando la gente se mete con Estados Unidos, esto es lo que hace un país serio, es decir, el responsable, uno de los responsables de la Casa Blanca, de las campañas que se están lanzando, se reúne con la oposición para informar antes de la toma de postura, o por lo menos para informarles de lo que están debatiendo e intentar llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición, ¿no? Lo digo como mensaje patrocinado para Sánchez, que a lo mejor un día se entera de que tiene un parlamento en España, este tipo de cosas. Sí, la verdad es que es vergonzoso la ignorancia, como tiene orillado e ignorado al Parlamento. El último ejemplo es el acuerdo con Gibraltar, que no sabemos nada y que además parece ser que no lo quiere llevar ni siquiera en consideración de las Cortes, del Congreso. Para eso quiere que el acuerdo con Gibraltar sea un acuerdo EU-only, es decir, solamente con competencias para la Unión Europea, y en un acuerdo mixto nacional y Unión Europea, que le obligaría a llevar entonces el acuerdo a las Cortes españolas. Es decir, es un descaro. Ese acuerdo se está discutiendo en el Parlamento de Gibraltar, lo tiene aquí la Comisión, se ha discutido en la Comisión, lo tiene en el Parlamento británico, lo han discutido, y en España no se discute nada. Este hombre se conduce como si fuese Kim Il-sung en Corea del Norte, es decir, sin consultar con nadie. Es realmente sorprendente, Carlos. Sí. Oye, hay un informe del Pentágono, que sobreentiendo que es un informe que no es que esté intentando disuadir a Donald Trump de la campaña en Irán, del ataque a Irán, sino que simplemente está diciendo lo que hay, que además yo creo que tiene bastante sentido y que es de pura lógica, ¿no? Uno de los que está informando en ese equipo de expertos es el general Dan Kane, y lo que está diciendo el informe del Pentágono es que si van a un enfrentamiento con Irán, que la campaña va a ser larga y que hay que estar preparados porque va a haber bajas norteamericanas. Exacto. Y el Congreso, y yo creo que con buen criterio, le está diciendo a Trump que antes de desencadenar las hostilidades los informe a ellos, cosa que no hizo en el caso de la extracción de Maduro de Venezuela, que esta vez les informe, aunque sea de una forma lógicamente confidencial, pero con carácter previo, y que tenga el apoyo del Parlamento, que haría que la operación del Congreso y del Senado, que haría que la operación militar fuese mucho más legítima. En cualquier caso, yo soy de los que piensan que va a intervenir en Irán y a no tardar mucho. ¿Y sigues pensando que la intervención sería puntual, con ataques selectivos, objetivos estratégicos, infraestructuras críticas? Y acabar con los líderes del régimen. Ese es el objetivo fundamental. Lo que pasa es que eso sería una primera fase, que sería el ideal de Estados Unidos, pero eso no sabemos cómo puede evolucionar, porque si la reacción de Irán es la que se puede esperar, de activar a todas sus células terroristas durmientes, bloquear el estrecho de Hormuz al paso de crudo y lanzar misiles masivamente contra Israel y contra los estados del Golfo, el conflicto se puede convertir en un conflicto regional, y ahí Estados Unidos, esa operación quirúrgica se convertiría en una guerra total regional, y ese es el miedo que tienen, las prevenciones que tienen muchos militares y muchos políticos en Estados Unidos, que en ese caso ya no es una operación quirúrgica, ya es una guerra en la cual Estados Unidos tendría que entrar de una forma masiva por tierra, mar y aire.
Si hay cierre del estrecho de Hormuz, que parece el movimiento estratégico por parte de Irán de respuesta inmediata para debilitar las alianzas de Estados Unidos en la zona y provocarle presión, nosotros sobreentiendo que en nuestro tráfico necesario a efectos energéticos de hidrocarburos lo notaríamos, vamos, que subirían los precios. Lo digo porque metemos la típica campaña de la izquierda, esto es por culpa de Estados Unidos, vamos, básicamente pasando olímpicamente de la matanza de la población que está pidiendo libertad en Irán. Así es. Desde luego, si se corta, si se bloquea el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del crudo mundial, eso supondría una subida de todos los precios de energéticos y por la cadena de producción de todos los productos, del comercio, de todos los productos. O sea, eso produciría inflación inducida y eso produciría un aumento de los precios. Sí, eso sería el efecto más rápido, pero bueno, esa es la consecuencia económica de un conflicto en Oriente Medio, que es que estamos hablando de un régimen, Carlos, que está destabilizando toda la zona, que ha financiado durante décadas a todos los grupos terroristas y asesinos de la zona, que ha financiado a Hamas, que ha financiado a Hezbollah, a los hudíes, a los chiitas terroristas de Siria y Irak, que es la cabeza de un régimen asesino que tiene a sus espaldas no la represión de su pueblo, sino el mayor número de personas fusiladas, asesinadas por motivos políticos del mundo, en términos absolutos, más que China. Es decir, es un régimen infame. Y yo creo que cuanto antes desaparezca el mapa, mejor para todos. No, si a mí no me tienes que convencer, ¿eh? No, lo digo porque para que la gente esté preparada, porque veremos toda una lluvia, seguro, de declaraciones de Yolanda Díaz, de Yone Belarra, de Irene Montero, esto es culpa de Estados Unidos. De todas formas, esto de quién es culpa es de la falta de previsión de nuestro mix energético. Si en vez de dedicarnos a intentar cerrar las nucleares, estuviéramos favoreciendo un tipo de energía mucho más versátil, mucho más amplia, mucho más preparada geoestratégicamente para sortear este tipo de crisis, hombre, pues sí, te puede tocar, pero no te toca como si te hubiese dado el torpedo directamente en la línea de flotación. Pues nos podría afectar en un 2%, pero como hemos decidido que tenemos que estar hiperexpuestos, y eso no es problema de Irán, eso es problema nuestro, eso no es problema de Estados Unidos, eso es problema nuestro, que somos, perdón por la expresión, pero medio imbéciles. Somos la incuria estrategia. Cuando ya te recordarás, la primera subida espectacular, se triplicó el precio del petróleo en septiembre del 73, sí. Después de la guerra del Yom Kippur. Bien, pues desde el 73 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? 50 años, en fin, y todavía seguimos dependientes del petróleo importado de la zona. Pues sí, efectivamente, no hemos tomado las medidas que tenemos que haber tomado. Nicolás, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, Carlos, otro abrazo. Bueno, pues veremos todo lo que ocurre. Es verdad que tiene toda la sensación, o tiene toda la pinta de que el tema se está acelerando en Irán, y decía Nicolás, y tiene toda la razón. Al final hay conflictos que hay que tenerlos. Esta historia de eludir los conflictos, no. Cuando vienen a por ti, tienes dos opciones: o dejarte aplastar o decir que no te dejas aplastar. Y si nosotros decidimos internacionalmente que nos dejamos aplastar, no solamente nos aplastarán a nosotros, sino que por el camino y antes aplastarán a la población iraní, a la población venezolana, a la población cubana, a la población de tantas y tantos sitios en los cuales tendríamos que tener peso y presencia para defender los derechos y libertades. Pero es que aquí tenemos a un tal Sánchez y es lo que nos ha tocado. Bueno, que les dejamos. Mañana aquí estaremos. Pasamos lista, ya saben. Viva España y viva la libertad. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.